Hola a todos, queridas tías, tíos y amigos que vuelven una vez más a mi canal. Antes que nada, quiero desearles un día lleno de energía, alegría y mucho amor junto a sus seres queridos. Hoy quiero compartir con ustedes una historia inesperada pero profundamente conmovedora, ligada al sueño de Huyen de construir su propio hogar. Todos en algún momento hemos soñado con tener una casa, no solo un lugar que nos proteja de la lluvia o del sol, sino un refugio donde guardar el cariño y encontrar paz después de tantas dificultades. Para Huyen, ese sueño parecía aún lejano, hasta que un regalo sorprendente vino a encenderlo. Lo más especial no está en el valor material, sino en el cariño y la solidaridad de personas que nunca la han conocido en persona. Gracias a esa ayuda inesperada, Huyen tiene ahora la posibilidad de terminar su casa más rápido y además con mejores materiales más resistentes y seguros. No se trata solo de paredes y techos, sino de confianza, de un símbolo de unión que demuestra que aunque seamos desconocidos, todavía podemos regalarnos esperanza y calidez. Por eso los invito hoy a acompañarme en esta historia especial y a descubrir cómo la felicidad muchas veces nace de los gestos más sencillos, pero cargados de significado. Huyen se sentó en silencio sobre su vieja cama de bambú, aquella que la había acompañado durante tantos años. Las grietas y los crujidos familiares le recordaban los días de esfuerzo y dificultad. Sin embargo, en ese instante su corazón no estaba lleno de preocupaciones, sino de una profunda gratitud. Pensaba en esos amigos de tierras lejanas, personas a las que nunca había visto en persona, y que aún así habían depositado en ella confianza y cariño. Ellos le enviaron una ayuda económica valiosa no solo para acelerar la construcción de su casa, sino también para darle la posibilidad de usar madera en lugar de materiales más frágiles, algo que antes parecía inalcanzable para ella. Para muchos, esa suma podría parecer pequeña, pero para Huyen representaba un símbolo inmenso de solidaridad y bondad. Era la prueba de que incluso en medio de las dificultades siempre existen luces encendidas por corazones generosos. Huyen se prometió a sí misma guardar y valorar por siempre ese gesto. Sabía que la casa que pronto estaría en pie no estaría hecha solo de madera y ladrillo, sino también de fe, de acompañamiento y del amor de personas desconocidas que se habían convertido en cercanas. Una vez más, Huyen quiso expresar su gratitud más sincera hacia todos los que la apoyaron y la acompañaron con interés y cariño. Gracias a esos corazones solidarios, ella sentía con certeza que la verdadera felicidad sí existe y que siempre florece cuando se abre el corazón. En el patio, Ye estaba agachado arreglando un viejo grifo que goteaba. Sus manos ásperas giraban la llave con paciencia mientras las últimas gotas caían sobre la tierra húmeda. Cuando terminó, se incorporó, se sacudió las manos y entró en la casa con una sonrisa serena. Con voz tranquila dijo: «Amor, hoy salió un sol hermoso. Hace un rato fui al campo y vi a la gente cortando junco, seguro lo usarán para tejer. Estaba pensando en ir a ayudar unos días, así ganamos algo de dinero extra para comprar más materiales para la casa». Lo escuché y sentí una ola de emoción recorrerme. Siempre piensa en la familia, siempre busca una manera de aportar, aunque el trabajo sea duro. Le sonreí y respondí: «Sí, cariño. Realmente tenemos mucha suerte. Hay personas muy generosas que, aunque no nos conocen, nos han enviado dinero para que podamos terminar la casa más rápido. Pienso en ello y me siento muy agradecida». Ye asintió con mirada reflexiva. Es cierto, todavía hay mucha gente buena en el mundo. Aunque no tengan ningún vínculo con nosotros, están dispuestos a tendernos la mano. Eso es algo muy valioso. Lo miré con ternura y tomé su mano endurecida por el trabajo. Con sinceridad le dije:
Estoy realmente agradecida. Mira, aquí tienes este dinero. Cuando regreses del campo, compra madera. Quiero que usemos madera para levantar las paredes, será más fuerte y duradero para que nuestra casa sea cálida y segura. Él guardó silencio un momento y luego sonrió. En sus ojos brillaba una firme determinación. No te preocupes. Tendremos una casa digna. No solo gracias a nuestro esfuerzo, sino también al cariño de esas personas que nos han apoyado. Ese hogar no será solo un refugio, será también un símbolo de gratitud y humanidad. Asentí con una sonrisa, sintiendo cómo una calidez indescriptible llenaba mi corazón. Afuera, la luz del atardecer bañaba los campos y el viento agitaba suavemente los árboles como si compartiera nuestra esperanza. Y comprendí que con amor, esfuerzo y solidaridad, nuestro sueño de un hogar pronto se hará realidad. Aunque recibieron la valiosa ayuda de personas desconocidas, Huyen y Ye, nunca se permitieron depender únicamente de ello. Para ellos, ese dinero no era solo un apoyo material, sino un aliento espiritual inmenso que les daba más confianza para seguir adelante. Sin embargo, sabían muy bien que para construir un verdadero hogar feliz, lo más importante era el esfuerzo de sus propias manos y su perseverancia diaria. Esa mañana, como tantas otras, Ye se puso su ropa de trabajo ya desgastada y salió al campo donde los vecinos estaban ocupados cosechando junco. No era un trabajo fácil, fardos pesados sobre los hombros, el sol abrasador, quemando su espalda y sus manos endurecidas cubiertas de tierra. Aún así, Ye trabajaba en silencio sin queja alguna. Para él, cada hora de esfuerzo, cada gota de sudor derramada era un ladrillo más, una tabla más que daría forma a la casa donde su pequeña familia encontraría paz y seguridad. Desde el umbral de la casa, Huyen lo miraba y su corazón se llenaba de ternura y orgullo. Ternura por verlo cargar con tanto sacrificio y orgullo porque nunca se rendía. Para Ye la felicidad no venía del azar ni de los regalos, sino del trabajo constante y la voluntad firme de salir adelante. Ambos sabían que la casa que soñaban no se levantaría solo con madera y ladrillos, sino también con amor, con la solidaridad de quienes los apoyaron sin conocerlos y con el esfuerzo incansable de ellos mismos. Por eso, ese sueño se volvía aún más sagrado y significativo. Cada tarde, cuando Ye regresaba del campo con la ropa empapada de sudor, pero con una sonrisa serena en el rostro, Huyen sentía cómo su corazón se inundaba de felicidad. Una felicidad sencilla pero duradera, construida a partir del amor, la gratitud y la unión inquebrantable de los dos. Después de varias horas de duro trabajo en el campo, Ye regresó a casa con la camisa empapada de sudor. Sin detenerse a descansar, tomó rápidamente su viejo vehículo y se dirigió al aserradero. Bajo el sol de la tarde, su figura se veía apresurada pero firme, como si cada paso llevara consigo la esperanza de un hogar que poco a poco iba tomando forma. Al llegar, observó con atención las pilas de madera apiladas en el taller. Pasó sus manos endurecidas por la superficie lisa de las tablas, mirando con cuidado cada una, comparando calidades y precios. Para él, aquellas tablas no eran solo material de construcción, sino la esencia misma de la casa donde pronto vivirían él, Huyen y Henry. Tras una larga conversación, el dueño del aserradero, al ver la sinceridad en los ojos de Ye, le ofreció un precio más accesible. Con un gesto de alivio, Ye aceptó y enseguida ayudó a cargar la madera en el vehículo. Aunque cansado, su rostro reflejaba determinación y alegría. De regreso, las ruedas del carro avanzaban sobre el camino del pueblo, mientras las tablas chocaban suavemente entre sí, resonando como una melodía de esperanza.
En la mente de Ye, la imagen de las paredes de madera sólidas y acogedoras se hacía cada vez más clara, y eso lo impulsaba a acelerar el paso. Al llegar a casa no esperó ayuda de nadie. Con esfuerzo descargó una por una las pesadas tablas, llevándolas al interior. El sudor le corría por la frente, la respiración se le hacía pesada, pero cada tabla colocada parecía encender una chispa de ilusión en sus ojos. Desde la puerta, yo lo observaba con una mezcla de orgullo y emoción. En ese momento entendí que nuestra casa soñada no se levantaría solo con madera o ladrillos, sino con amor, sacrificio y el esfuerzo incansable de Ye. Cada gota de sudor, cada paso firme eran testigos del deseo de construir un hogar feliz y en paz para nuestra familia. Al atardecer, después de llevar a Maya al dentista, Huyen y su hija regresaron a casa. Al abrir la puerta, se detuvo un instante al ver la escena frente a ella. Ye, inclinado sobre un montón de madera recién traída, medía y cortaba con sus manos endurecidas. El sudor le empapaba la camisa, pero su rostro reflejaba concentración y determinación. Maya corrió hacia él con una sonrisa brillante y dijo con respeto: «Hola, tío Ye». Él levantó la cabeza, sus ojos se iluminaron con alegría. «¿Ya volvieron? ¿A dónde fueron tú y mamá Huyen?». Dejó la bolsa a un lado y sonrió. «Llevé a Maya al dentista. Tenía dolor de muelas y no paraba de quejarse». Ye se acercó preocupado. «¿Y ahora cómo está?». Huyen asintió con alivio. «Ya está mejor». «Ah, ¿trajiste la madera?». Él señaló las tablas alineadas en el patio. «Sí, no fueron muy caras. Había otras más grandes y gruesas, pero el precio era demasiado alto, así que elegí estas». Huyen pasó la mano sobre la superficie lisa y con emoción dijo: «Estas ya son muy buenas. Nunca pensé que algún día podría usar madera para levantar las paredes de nuestra casa. Esto ya me hace muy feliz». Ye sonrió firme. «La madera será mucho mejor que el bambú. Nuestra casa será más fuerte, más cálida, y Henry crecerá en un lugar digno sin temer la lluvia como antes». Las palabras de él llenaron de calidez el corazón de Huyen, no solo por la madera, sino por el amor y la entrega silenciosa que había detrás. Sin perder tiempo, ambos comenzaron a trabajar. Él medía, cerraba y clavaba. Huyen sostenía las tablas, limpiaba y preparaba las herramientas. Maya corría alrededor entregando clavos o un martillo, feliz de sentirse parte de la construcción. El sonido del serrucho y los martillazos se mezclaba con las risas de la niña, llenando el pequeño patio de vida y alegría. Cada pared que se levantaba acercaba más su sueño. Huyen comprendió que esa casa no se construiría solo con madera y ladrillos, sino también con amor, solidaridad y unión. Y estaba segura de que cuando la casa estuviera terminada, cada vez que mirara esas paredes, recordaría aquella tarde en la que su familia construyó el sueño con todo el amor y la esperanza.
nó vất vả thì anh Đệ và Huyền cũng đã gom được số tiền để xây nhà. Thì tuy nhiên họ rất vui vẻ cùng nhau xây dựng căn nhà bằng tre mới này. Anh Đệ đã vác những di chuyển những cây tre mới vào về nhà. Những cọc tre lớn được dựng làm cột. Thì một mình anh Đệ thì không thể là hoàn thành nhanh trước khung nhà được, anh phải nhờ một người bạn của mình. Thì người bạn này đã nhanh chóng đến nơi. Họ sẽ cùng nhau làm việc và xây dựng ngôi nhà bằng tre này. Huyền thì đi chợ bán những mớ rau mà mới kiếm được để có tiền làm bữa ăn mới cho gia đình. Một ngày có trôi qua rất là nhanh, thì cuối cùng thì khung nhà đã hoàn thành, còn thiếu phần mái và ốp tường thì họ sẽ hoàn thành sau. Chúng ta cùng đón xem là căn nhà mới của họ sẽ hoàn thành như thế nào nhé.